Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Salomón Ceballos, secretario de Formación del Comité Directivo Estatal. Les pedimos a todos estar al pendiente del chat. Por ahí les vamos a estar compartiendo información para la evaluación de este programa. Hoy tenemos el gusto de presentar a uno de nuestros ponentes, muy joven, el licenciado Ricardo Morales Kun, de Puebla. Va a impartir el tema de identidad y mística de panistas. Queremos agradecerle a todos los participantes por su puntualidad. Tenemos participantes de 12 estados de la República. Y bueno, estamos familiarizándonos con estas nuevas herramientas, con las plataformas en línea, que nos permite precisamente que tengamos participantes de tantos estados conectados al mismo tiempo para compartir diferentes temas. Les agradezco a los maestros que nos acompañan, al maestro René Mondragón, que por cierto mañana tendremos un curso con él, al maestro Francisco Chávez Camargo, que también está conectado. Y bueno, vamos a estar ahí compartiendo los diferentes programas. Entre hoy y mañana vamos a compartirles los nuevos programas que se abren la próxima semana para seguir contando con su participación. Y bueno, vamos a dar inicio presentando a nuestro secretario general, el licenciado Eduardo López Mares, que se encuentra aquí para darnos un mensaje de bienvenida. Adelante, licenciado Eduardo López Mares. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia el día de hoy. Sabemos, y como bien lo decía nuestro secretario de Formación, Salomón, estamos pasando por una situación media complicada, pero que gracias a las tecnologías, pues vamos a hacer posible todo esto. Yo quiero agradecerles y decirles que a nombre del presidente del Comité Estatal, el licenciado Román Cifuentes Negrete, agradecemos primeramente a todos y cada uno de ustedes por su participación, por su presencia y sobre todo por dedicar un espacio de su tiempo para llevar a cabo esta capacitación, esta conferencia que sin duda alguna nos motiva y nos debe mover para seguir adelante en esta plataforma que bien abrieron nuestro secretario de Formación. Quiero también agradecer al ponente, al licenciado Ricardo Morales Kun. Muchas gracias, Ricardo, por estar tomando tu tiempo para compartir tus experiencias con toda la militancia. Y por supuesto también agradecer y felicitar a Salomón Ceballos, nuestro secretario de Formación. Muchas gracias, Salomón. La verdad, nos da mucho gusto que este tipo de plataformas se estén utilizando, que como panistas cada día y también como simpatizantes de Acción Nacional cada día estemos utilizando nuevas herramientas para lograr el pleno desarrollo de la persona. Yo quiero decirles que hoy más que nunca Acción Nacional necesita líderes humanistas. Acción Nacional necesita personas que vivan y que traigan bien puesta la camiseta de Acción Nacional. Tenemos que salir y difundir la mística y la doctrina de Acción Nacional. Un verdadero panista debe estar enamorado de Acción Nacional, de sus principios, de la doctrina, de los pilares del humanismo. Y vamos a retomar, seguramente por aquí nuestro ponente Ricardo nos va a hablar muchos temas. Sin embargo, vamos a tener que caer a resolver las preguntas: ¿por qué hace décadas? ¿Por qué a partir de 1939 muchos y muchos panistas luchaban en contra de fraudes, luchaban en contra de arbitrariedades o de atropellos? Y también la pregunta viene: ¿por qué somos panistas? ¿Por qué? Por ahí había un meme incluso que decían: ¿por qué siempre andamos vestidos de azul? ¿Qué nos motiva a estar en el PAN? Decían nuestros fundadores que nunca falten motivos espirituales en nuestra lucha. Deseamos, a nombre del Comité Estatal, a nombre del presidente del Comité Estatal, el licenciado Román Cifuentes Negrete,
que esta reunión virtual sea todo un éxito. Saludos a todos, cuídense todos, por favor, y les mandamos un afectuoso saludo virtual. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Eduardo López Mares, por su mensaje. A continuación, Rubén Herrerías nos hará favor de presentar la semblanza del ponente. Adelante, Rubén. Muchas gracias, licenciado. Para iniciar vamos a presentar a el licenciado Ricardo Morales Kuhn. Es licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Política Internacional por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAE. Representante nacional en México de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Realizó también una estancia profesional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, a través de Bytes Internationale, ONG, con estudios consultivos en ECOSOC de la ONU. Entre 2018 y 2016 trabajó como jefe de Departamento de Estudios e Investigación de Juventud del Instituto Poblano de la Juventud, donde fungió como enlace con UNFPA México. De 2016 a 2018 laboró en la Secretaría Nacional de Acción Juvenil como Coordinador Nacional de Estudios. También ha sido ponentes en foros de la Fundación Konrad Adenauer en México, Costa Rica y Chile. Miembro de la red de becarios de la Fundación Konrad Adenauer, Somos LACAS. Sin más por el momento, damos la presentación y damos la bienvenida al licenciado Ricardo Morales Kuhn. Gracias, Rubén. Bueno, igual muchas gracias, Salomón, por la oportunidad que me das para poder platicar aquí con la militancia, con los simpatizantes panistas, de un tema que creo que es muy importante. Puede sonar como choro esto, ¿no? Pero en realidad es muy, muy importante para lo que estamos viviendo. Y pues, como decía Rubén, pues yo soy originario de Puebla. Bueno, ya me fui a vivir a León, aunque actualmente pues me regresé por todo esto de la pandemia aquí a Puebla para no estar pasándolo solo, pero la verdad es que le agradezco mucho pues que en Guanajuato veo que en Guanajuato hay muchas oportunidades para hacer grandes cosas y es algo que tenemos que valorar bastante. Y sobre todo para los que somos panistas tenemos bastante que aprender de Guanajuato, no solamente en cuestión partidista, sino también en cuestión de gobierno. Y uno podría pensar aquí, bueno, ¿qué tiene que ver la identidad y la mística panista con las formas de gobierno, con el bien común, con todo esto, ¿no? Y por eso fue que yo en un primer lugar les planteo estas preguntas, ¿no? En cuanto supe que tenía que dar este tema, me empecé a cuestionar, bueno, pues ¿para qué, no? ¿Para qué sirve el que nosotros hablemos sobre identidad del PAN, ¿no? ¿Para qué sirve que nosotros hablemos sobre mística del PAN? Esto es algo que yo creo que mucha gente y sobre todo en la actualidad se pregunta si esto de verdad tiene un propósito o no. Por eso fue que las preguntas que puse es, ¿realmente sirve de algo hablar de estas temáticas? ¿Se puede materializar la identidad y la mística? ¿Es retrógrada hablar sobre estos temas? Y estas son las primeras tres preguntas que yo me empecé a realizar, ¿no? Al momento de estar preparando este tema, porque creo que si nosotros hablamos sobre identidad o sobre mística en espacios que no sean sobre política, sobre participación ciudadana, pues puede generar muchos comentarios o incluso puede generar ciertos rechazos hacia estos temas. Y sobre todo a mí la palabra que más me hacía ruido era la de mística, ¿no? ¿Cómo lo tomaría la gente allá afuera si nosotros platicamos sobre este término en concreto? Pero también algo que analizaba es, creo que dentro del mismo panismo, también a veces puede generar cierto ruido el qué es esto de la mística, ¿no? O qué es esto de la identidad. Y si es retrógrada o no hablar sobre estos temas, pues a continuación lo veremos. Y en primer lugar, me gustaría que nosotros dividamos esto, ¿no? Primero la identidad y después lo que es la mística. Entonces, para empezar con algo concreto, algo tangible, es ¿qué significa identidad? Esa es una de las primeras preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Y bueno, de acuerdo a la Real Academia Española, la RAE, identidad proviene del latín identitas, que se deriva de idem. ¿Y qué significa esto? El mismo o lo mismo.
Y bueno, también vienen un conjunto de definiciones, que insisto, esto solamente es como para que nosotros coloquemos un piso parejo y poder partir de algo, de una base sencilla de analizar. Y aquí les puse las dos definiciones que considero que son las más importantes para nuestro tema. Y la primera es conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Y la segunda es conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Aquí estamos viendo cómo el término de identidad es muy importante y no solamente es para una cuestión partidista o una cuestión de política. Incluso esto te está hablando de algo que es la persona humana, que es uno de nuestros principios básicos. Y bueno, aquí les puse igual otra diapositiva que dice, la identidad es una búsqueda constante en la historia de la humanidad y de la persona. Si se dan cuenta, subrayé tres palabras, búsqueda constante y persona. ¿Por qué hice esto? Porque, bueno, definitivamente la búsqueda constante es algo que tiene mucho que ver con nuestra doctrina y con nuestros principios, de lo cual ahorita voy a hablar. Y bueno, también subrayé persona porque también tiene que ver con lo que somos nosotros. Y fácilmente, no me dejarán mentir, el término persona humana es muy fácilmente relacionable con lo que somos nosotros, con nuestro partido político. Y la búsqueda constante se puede resumir en una palabra que al final se las voy a decir. Pero ¿esto qué implica? ¿Qué implica el concepto de identidad para nosotros como panistas? Que definitivamente la identidad es algo que nos tiene que caracterizar, que debemos entender muy bien y que nosotros tenemos que analizar de qué nos sirve saber cuál es nuestra identidad. Porque sobre todo creo que conforme pasa el tiempo, a veces la gente deja de identificarse con ciertas cosas o cree que la identidad es algo muy amorfo, algo que no se puede construir. Incluso hay corrientes actualmente del pensamiento que te dicen que ya no hay como algo identitario, algo concreto, y son corrientes nuevas de pensamiento, ¿no? Y que creo que nosotros tenemos que defender nuestra propia doctrina para darnos cuenta que esas corrientes en las cuales no quieren vernos como algo concreto, pues las vayamos combatiendo, ¿no? Y bueno, aquí les puse una frase que la mencionó en algún momento Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, y es, no todos los que deambulan están perdidos. Y bueno, aquí esto, ¿qué tiene que ver con la identidad? ¿Qué tiene que ver con nuestra forma de ser? ¿Qué tiene que ver incluso con nosotros como partido político? Pues no sé si sepan, pero Tolkien, cuando escribió El Señor de los Anillos, no lo hizo solamente por hacer una novela de ella. Él en realidad, ¿por qué lo hizo? Porque quería dar un mensaje muy positivo para su época. Él quería que la gente entendiera sobre la trascendencia, que entendiera lo que era ver más allá de lo aparente, más allá de las cosas físicas, de las cosas mundanas. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver completamente con nuestra identidad, con lo que somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Y ojo, esto no tiene nada que ver con religión. Sin duda alguna, la religión también se hace este tipo de preguntas, pero antes de pasar al plano teológico, desde el plano completamente humano, el nuestro, el de este mundo, todas las personas se han preguntado, bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Y si las personas se preguntan esto, las instituciones también son entes que se preguntan el qué estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí y para qué hacemos lo que queremos hacer. Eso es algo que nosotros debemos de analizar, ¿no? Y Tolkien, les digo, mencionó esta frase en alguno de sus libros, en el de La Comunidad del Anillo, y como decía, no todos los que deambulan están perdidos. La gente, las instituciones, todos en esta vida nos preguntamos, ¿para qué estamos aquí? Y esto es algo muy concreto de nuestra búsqueda de identidad, la cual no termina un día y ya, la cual no es como decir, bueno, ya el PAN se fundó, llevándolo al plano de las instituciones. El PAN se fundó, ok, ya somos esto, punto, se acabó. ¿Y va a ser siempre así?
O sea, vamos a pensar como en 1939, 1940, eso poco a poco lo vamos a ir respondiendo. Pero definitivamente aquí tenemos que entender algo, y es el ser humano busca siempre la verdad. Eso no importa que haya gente que no cree en la verdad. Sobre todo en la actualidad también hay mucha gente que dice, bueno, es que la verdad es relativa, la verdad no la podemos concluir como algo certero, cada quien tiene su propia verdad y demás. La realidad es que eso no es cierto. Tan fácil, ¿por qué? Al momento de que una persona dice, la verdad es relativa, estás haciendo una afirmación completamente verdadera. Entonces es un principio que se come a sí mismo. Esa es una de las formas en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta que el relativismo es algo que se destruye a sí mismo. Y como les decía, el ser humano siempre está en búsqueda de esa verdad, siempre está en búsqueda de ir más allá, de entender el porqué de las cosas. Y pues bueno, esto en el Partido de Acción Nacional es algo que a nosotros nos caracteriza por completo y que no solamente es de nosotros, también por eso les pongo este ejemplo, porque evidentemente Tolkien pues no es una persona que, bueno, no era mexicano, no estaba en la política, o sea, no era alguien como nosotros, pero aún así, él en su contexto y en sus circunstancias, él buscaba esa trascendencia. Y eso es algo muy padre del ser humano, que todos nosotros siempre vamos a querer buscar esa trascendencia y tenemos que entender cómo y hacia dónde vamos. Ahora, ¿qué pasa con esto de la identidad? Pues siempre uno está buscando como les decía, el qué soy, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Y hay muchas formas de entender lo que somos. Nuestra identidad, cómo se va a ir construyendo, de acuerdo a lo que nosotros vayamos viviendo, se va a ir construyendo de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a muchas cosas, a nuestra personalidad, en el caso de las instituciones de quienes las dirigen y demás. Y la historia es algo que nos puede enseñar mucho sobre lo que es la identidad. Y por eso es que en este caso les pongo aquí en la diapositiva una moneda que habla sobre la fundación de Roma. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la identidad? No sé si sepan, pero el día de hoy, Roma, la ciudad, cumple 2.773 años de existencia. Eso es una cantidad de años impresionante. Es una cantidad de años que igual y no podríamos contextualizar fácilmente o que no podríamos imaginarnos en una primera instancia. Pero esto, ¿en qué nos ayuda en un primer momento? A dimensionar e identificarte con ciertas cosas. Y por ejemplo, ¿qué es lo que dice la leyenda de la fundación de Roma? Pues ellos creían que habían dos gemelos, que eran Rómulo y Remo. Y bueno, ¿qué pasó con ellos? Ellos fueron criados por una loba. Y bueno, según la leyenda, estos gemelos tenían familiares que venían directo desde la guerra de Troya, ¿no? En esa época. Y bueno, ellos llegan a esta región donde es actualmente Roma, esta loba los cuida y ellos son los que fundan la ciudad. ¿Esto qué es? ¿Esto es algo histórico? ¿Esto es algo que puede ser una leyenda? Pues sí, probablemente sea una leyenda, pero es algo que le ha dado identidad, al menos a la gente que actualmente vive en Roma. Esta leyenda definitivamente le ayudó al Imperio Romano a sustentar muchísimas cosas, a mostrar su grandeza, el hecho de decir, oye, nosotros venimos desde un pueblo que desciende de los troyanos, nosotros estamos destinados a la grandeza. Imagínate, nuestros fundadores fueron criados por una loba y aún así pudieron sobrevivir tras de haber sido abandonados. Todo eso ayuda a construir una identidad. Y bueno, tal cual ahí les puse el año en que se fundó la ciudad, fue en el 753 a.C. ¿Esto es parte de la identidad de un pueblo? Por supuesto que lo es. Por supuesto que entender este tipo de anécdotas, de comentarios, ayudan mucho a que nos podamos ir identificando con lo que somos. ¿Y por qué les puse este caso en concreto? Porque, bueno, hoy se cumplen, como les decía, 2.773 años de existencia de la ciudad, pero también es para que entendamos que esto de la identidad es algo que trasciende las épocas. El ser humano siempre va a querer identificarse con algo en concreto, siempre va a buscar eso. Y yo estoy seguro que en el futuro, por más
cosas que pasen, la gente siempre se va a querer identificar con algo. Y esa es la grandeza del ser humano. Ahora, ya aterrizando un poco más a nuestra realidad, aquí estamos viendo pues lo que es México. O sea, tal cual, México lo quise resumir de una manera muy, muy breve en esta diapositiva, ¿no? Al centro coloqué pues, la bandera de México. ¿Por qué esto? Porque al final algo que a nuestras sociedades contemporáneas ha ayudado a que la gente tenga una identidad es el sentido de la patria, ¿no? De pertenencia. En el pasado, pues no existían como tal las naciones-estado. Actualmente existen, ¿no? Este tipo de esquemas de gobierno y lo podemos resumir actualmente con una bandera. Entonces, cada vez que uno de nosotros ve una bandera de México, en automático se va a identificar pues con nuestro país. Y alrededor les puse otras imágenes que pueden resumir mucho de lo que nos identifica como pueblo. Y pues bueno, ahí les puse el mapa de México con sus estados, ¿no? Independientemente del estado que nosotros seamos, nosotros tenemos una identidad propia y tenemos una identidad general con el país, ¿no? Puede ser alguien de Baja California, alguien de Guerrero, alguien de Nuevo León, alguien de Yucatán, pero al final todos somos mexicanos y eso es lo que nos une. Les puse igual una Catrina, que bueno, es un elemento muy característico de nuestras tradiciones, los bailes, la gastronomía, la arquitectura, las ciudades, y también, por ejemplo, hay otro, ¿no? Que les puse las máscaras de luchadores. Todo esto tiene que ver con nuestra identidad como mexicanos. Esta identidad que nos caracteriza, esto es lo que nos hace decir, mira, yo soy diferente al resto de los países por estas cosas. Y esto solamente son cosas muy, muy sencillas, porque no terminaríamos de acabar y tendríamos que desarrollar muchísimas ideas al momento de analizar cuál es la identidad de un mexicano. Nos tomaría bastante tiempo. Pero esto, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, creo que son cosas que nos caracterizan por completo. Y esta identidad la podemos ver sobre todo, y es algo que a mí me gusta mucho analizar, cuando son los mundiales o cuando son las olimpiadas, ¿no? O sea, nunca faltan los mexicanos que quién sabe cómo le hacen, pero llegan, y quién sabe cómo se quedan varios días ahí. Y cuando juega partido de Fútbol México, cuando va a competir alguno de los deportistas, hasta se caracteriza, ¿no? Bueno, esto es más, creo yo, en los mundiales, pero es algo que te hace compararte con el resto de la gente y decir, mira, ahí está un mexicano. Y los extranjeros, cuando ven a alguien con sombrero, ven a alguien con sus máscaras, se emocionan y hasta van, se toman fotos, ¿no? Todo esto es parte de nuestra identidad como mexicanos, lo que nos caracteriza. Pero ojo, tampoco se trata de decir, bueno, los mexicanos solamente nos caracteriza un sombrero y una máscara. Por supuesto que no. No es lo único que nos caracteriza, pero sin lugar a dudas es una de tantas características y es algo que nosotros tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué es todo esto lo que nos caracteriza como mexicanos? Ahora, hasta este punto estamos hablando de una manera muy breve y muy rápida sobre lo que nos caracteriza como mexicanos, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, si quisiéramos hablar históricamente de todo lo que es México, también nos llevaría muchísimo tiempo. Pero hay ciertas características, ¿no? Y a continuación, la pregunta sería, ¿qué es lo que nos caracteriza a nosotros como panistas? En cuestión de identidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace decir, bueno, la identidad del PAN, o sea, ¿qué tiene que ver todo esto, no? Yo, ¿por qué me identifico con el PAN? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué quiero votar por el PAN? Y si nosotros no tenemos claro qué es lo que estamos haciendo aquí, pues es cuestión de analizarlo, ¿no? O sea, si nada más lo estás haciendo pues bueno, cada quien tendrá sus razones, ¿no? Para no entrar en detalles, pero sin lugar a dudas, hay razones por las cuales uno entra al PAN. Y el tema de la identidad es algo que creo yo nos ayuda y nos puede ayudar mucho a ver qué es lo que somos. Y bueno, igual
Esto no va a ser un curso sobre doctrina e historia del PAN, pero hay dos cosas que nos caracterizan como Acción Nacional. Y es eso, la doctrina y la historia. ¿Qué podemos decir nosotros como Acción Nacional sobre la doctrina? Pues de entrada, que esto ya es lo que nos caracteriza como partido, es que nuestra corriente de pensamiento está fundada en el humanismo político, o también lo que es conocido como el humanismo cristiano. Muchas veces en México no se quiere utilizar este término, el de humanismo cristiano, por parte de nuestra identidad como mexicanos y las cuestiones históricas que hemos vivido. ¿Por qué? Pues bueno, muchos de nosotros sabremos que el PRI en algún momento llegó incluso a estar muy peleado con la religión, a tal punto que, bueno, hasta hubo gente que fue perseguida por sus creencias religiosas, ¿no? En concreto los católicos, y a partir de ese conflicto es que cualquier cosa que pudiera aparentar sonar como a religioso, se evitaba mencionar o se alejaba de la escena pública. Y no será, y bueno, cuando uno compara con el resto de América Latina, no es extraño escuchar que los partidos se asuman como humanistas cristianos. Es exactamente lo mismo, ¿no? Solo que, insisto, aquí en México, por cuestiones históricas, se dejó de utilizar ese término y se pasó a lo que es el humanismo político. Y bueno, aquí les puse dos imágenes, ¿no? De dos personas. Una es Aristóteles. Él, pues, era del siglo IV antes de Cristo. ¿Y cuántos años han pasado desde que él estuvo en la Tierra? 2500 años, ¿no? O sea, nuestro pensamiento político, en primera instancia, está basado en alguien que existió hace más de 2500 años. Esto no es para decir, bueno, ya pasó mucho tiempo, ya no sirve. La verdad es que no. O sea, hasta la fecha, la trascendencia de la filosofía griega ha sido bastante, tanto que hasta ahora seguimos discutiendo lo que fueron a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Y evidentemente el Partido Acción Nacional también tomó a estos filósofos como parte de su doctrina. Y en la otra imagen tenemos a Santo Tomás de Aquino, que él nació en 1225 y murió en 1274. Y haciendo un cálculo breve, rápido, vivió aproximadamente hace más de 750 años. Igual esta persona ayudó mucho a formar parte de lo que es nuestra doctrina. ¿Y cómo podemos resumir nosotros esta doctrina? En unos principios muy básicos que seguramente muchos de nosotros conocemos y que, bueno, no nos vamos a detener a analizarlos porque no es el objetivo de este curso. Solamente es para entender qué es la parte de nuestra identidad como panistas. Y pues tenemos lo que es el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad y la dignidad de la persona. Estos son los 4 principios que nos sustentan a nosotros como panistas. Esto es nuestra base y el pensamiento de Aristóteles y de Santo Tomás lo podemos resumir en estos 4 principios. Y que estos 4 principios no fueron nada más coincidencia, fue porque los fundadores de Acción Nacional discutieron qué era lo que tenía que ser Acción Nacional. Es decir, se estaban cuestionando su identidad, qué es lo que querían y para qué lo querían. Por eso les colocaba la frase de Tolkien, ¿no? Porque definitivamente el ser humano siempre se está cuestionando qué es y qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Ahora, igual la otra parte que nos identifica a nosotros como panistas es la historia del PAN, que aquí igual no me voy a detener mucho, solamente voy a poner un video que es muy breve para que podamos resumir qué es Acción Nacional y qué es lo que nos ha caracterizado a lo largo de la historia. Entonces, les voy a compartir un video. Que seguramente algunos de ustedes ya lo han visto.
Nosotros ya estamos planeando la vida de México, porque tenemos fe en México. El pueblo de México sí conoce su derecho. El pueblo de México sí está apto para darse el gobierno a la medida de su deseo y de poder. Este partido tiene cara, tiene rostro propio y va con él de frente a conquistar el poder y a ejercerlo a la manera de acción nacional. Ganamos la elección. En 2018 se desarrolló. Con este resultado vamos a recuperar la presidencia de la República. Bien. Pues este video ya se había proyectado en un Consejo Nacional por ahí del año 2017, si no me equivoco. Es un video que refleja mucho lo que es nuestra historia como panistas. Nuestra historia es muy rica. Nuestra historia como Partido de Acción Nacional es una historia que no solamente la construyó una persona o dos, sino que la han construido miles y miles de mexicanos. Y que esta lucha empezó no desde 1930, no desde 1940, no, inició incluso desde antes. Empezó desde antes. ¿Y en qué contexto nace Acción Nacional? En un contexto en el cual México estaba siendo gobernado por un partido hegemónico. Un partido que no permitía que existiera oposición, que no permitía que hubiera gente que pensara diferente y que después de haber vivido un proceso revolucionario, muy violento, muy sangriento, en el que apenas estaban construyendo las instituciones, ahí es cuando hay un grupo de personas que dice, oye, pues es que hay cosas que no están definitivamente bien y que este gobierno está buscando pues lo que actualmente conocemos como el sistema de la dictadura perfecta, que era, bueno, todo lo decidía el presidente
todo tenía que pasar por él autorizaba, él decía si se podía, si no se podía, todas estas cosas que nosotros ya sabemos. Insisto, no me voy a detener mucho en esta parte, porque al final no es el objetivo de nuestro curso, pero sí es entender que la historia del PAN es muy rica y que, bueno, también saber que por muchos años Acción Nacional no obtuvo ningún triunfo electoral, bueno, al menos reconocidos, porque muchas veces se ganaba y las autoridades no dejaban que llegara este nuevo partido, porque al final terminaba con su esquema de gobierno. Entonces, es algo que definitivamente nos caracteriza a nosotros como panistas y que conforme iban pasando los años, es como la gente se iba dando cuenta de qué era ser del Partido Acción Nacional. Y algo que le empezó a caracterizar al PAN es que no era un partido de masas. El Partido de Acción Nacional se ha caracterizado por ser un partido de cuadros. ¿Y a qué se refiere esto? Pues tiene mucho que ver con sus principios. El PRI se encargó en todo momento de armar estructuras que al final iban a ser estructuras completamente electorales que le iban a ayudar a mantenerse en el poder. Por eso fue que el PRI creó sus diversas agrupaciones. La de obreros, las de las clases bajas, las clases medias, de diferentes índoles, ¿no? Las de agricultores, las de campesinos, de cualquier tipo, para tener controlada a la gente. Entonces, de esa forma fue como el PRI consolidó el poder en México. Y se consolidó como un partido de masas. En cambio, en Acción Nacional no. En Acción Nacional, desde un principio lo que se buscó es, a ver, yo no estoy aquí solamente, o sea, no vengo a platicar contigo por el número de votos que traes y por todas esas cosas, no. O sea, yo estoy aquí por ti, por lo que vales, por la persona única y irrepetible que eres, porque tienes dignidad y porque quiero que te sumes a mejorar a México. Eso es algo que empezó a caracterizar a Acción Nacional. Ahora, también algo muy importante dentro de nuestra identidad, e incluso histórica, y esto es algo que lo analicé en un curso que dio Javier Brown, es que una cosa muy diferente es la identidad y otra la uniformidad. Y es algo a lo que nosotros tenemos que aspirar dentro de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que hacía el PRI? ¿Qué es lo que hacen los gobiernos autoritarios? ¿Qué es lo que, por ejemplo, está intentando hacer ahora Morena con su gobierno federal y demás? Pues ellos buscan que todos seamos iguales o que pensemos lo mismo. Y si alguien no piensa lo mismo, se vuelve el opositor, se vuelve el que no piensa, el que no razona. Hay 20,000 calificativos para esas cosas. En cambio, en Acción Nacional no se busca eso. En Acción Nacional se busca que cada quien tenga su valor como persona. Y por eso es que les coloco esa frase. Cuando hay identidad, los militantes son auténticos. Y eso es a lo que nosotros tenemos que estar aspirando al momento de hablar de identidad en nuestro partido. O sea, la historia nos ha enseñado muchas cosas, sí. Acción Nacional ha vivido muchas cosas, por supuesto. Acción Nacional ha vivido, bueno, sobre todo la gente que ya tiene más tiempo militando en el partido se podrá dar cuenta de cómo ha avanzado Acción Nacional. Y que, bueno, hay retos nuevos que tenemos que analizar cómo podemos empezar a transmitir esos conocimientos. Pero insisto, aquí lo importante es que cuando no hay identidad, la militancia se vuelve homogénea. Y eso es algo a lo que nosotros no tenemos que llegar. Ahora, en cuestión de mística, este es un término que en lo personal me agrada mucho y que creo que aquí va a ser un poco más, apasionante hablar de este tema. ¿De dónde viene la palabra mística? También es un término que suele estar relacionado mucho con todo lo que es la espiritualidad, la religión y demás. Y también por eso fue que me fui directo a la RAE para ver cómo es que definen ellos la mística, ¿no? Para tener una base concreta. Y pues bueno, mística proviene del latín mysticus, y esta palabra a su vez se origina del griego místicos. ¿Y qué significa esto de místico? Ahí te dan unas definiciones que incluye misterio o razón oculta, que se dedica a la vida espiritual, experiencia de lo divino. Aquí también ya vemos un patrón
que se trata de algo misterioso, que incluso esta palabra bien se deriva de la misma raíz, de místico. Pero aún así, uno se pregunta, bueno, ok, algo misterioso, algo divino, algo espiritual, ok, pero ¿qué es eso de mística? ¿De dónde se origina? Y aquí es también donde hago brevemente un análisis histórico de qué es esto de místicos que proviene de la antigua Grecia. En esa época, pues bueno, ellos tenían una religión politeísta y bueno, se construían templos por cada uno de los dioses griegos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cada uno de estos templos buscaba tener aprendices para que se pudiera transmitir el conocimiento de todo lo que sabían estas personas. Entonces, cuando se acercaban estas personas para aprender cómo se podían hacer los rituales, cómo se podía continuar con la adoración de sus dioses y demás, ellos comenzaban a hacer estos místicos. ¿Qué es esto de místico? La persona a la cual se le iban revelando poco a poco los secretos sobre estos rituales, ¿no? Ese es el origen de la palabra místico. Es un origen muy, muy curioso y que con el paso del tiempo todo esto pues fue evolucionando, ¿no? Porque al final el decir que era un místico, ¿a qué se refería? A que era alguien que había obtenido el conocimiento, un conocimiento que no tenía el resto de la gente. Y después, conforme avanzó el tiempo, todo esto se fue ligando a las religiones. Y aquí les pongo otro ejemplo muy concreto de lo que es la mística. Y sobre todo para que salgamos un poquito de los ejemplos que son tradicionales. Seguramente muchos de ustedes han visto a estos danzantes musulmanes, ¿no? Que son los derviches giróvagos, así se llaman. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Estas personas se dedican a dar de vueltas en su propio eje y a dar de vueltas en un escenario. Seguramente han llegado a ver estas imágenes en algún momento de su vida, en alguna película, en algún anuncio, en algo en la televisión o en algún lado. Son como muy, muy famosos. ¿Y qué es lo que pasa con esta orden y por qué les pongo este ejemplo? Porque, bueno, esta orden de místicos, por decirlo así, nació en 1312 en Turquía. ¿Y ellos cuál es su particularidad? Pues uno, a simple vista, lo que va a ver es que es un grupo de hombres que tienen una vestimenta particular y que se dedican a dar de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por cierto tiempo hasta que se termina la música y dejan de dar de vueltas, ¿no? Y esto, pues a simple vista uno podría decir, bueno, y pues eso ¿qué no? O sea, eso, ¿por qué lo hacen? ¿A poco no se marean? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer eso? Y tienen algo, y es algo muy, muy interesante, y es que, bueno, ellos practican la religión musulmana. Y este baile lo hacen como una forma de poder trascender, de una forma de poder iluminarse, de poder ir más allá de lo mundano y de lo terreno. Y si ustedes ven en la fotografía, verán que la persona tiene los dos brazos extendidos y una mano la tiene viendo hacia arriba y la otra mano la tiene viendo hacia abajo. ¿Esto por qué es? Porque de acuerdo a lo que ellos creen, están teniendo una comunicación con Dios. La mano hacia arriba es esa comunicación directa y la mano hacia abajo es la forma en la que ellos bajan toda esta comunicación a la tierra. Esto es como la primera, ¿no? La otra es, bueno, ¿cómo le hacen para dar de vueltas? Ellos se mantienen sobre un pie mientras dan de vuelta, que lo mantienen como eje, mientras con el otro se impulsan para dar de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y aquí lo curioso es que cada vez que ellos dan una vuelta de, evidentemente, 360 grados, pues ellos repiten la palabra Alá, que es Dios. Entonces, cada vez que dan la vuelta es Alá, 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 Alá. Entonces, o sea, esto es como lo más básico, ¿no? De su mística. Y una vez que uno empieza a entender estas cosas, dice, bueno, el que den de vueltas
no es de a gratis, no tiene una razón de ser o un porqué. Y esto es parte de la mística, porque a simple vista uno no va a entender por qué una persona se va a poner a dar de vueltas tanto tiempo. Y porque les aseguro que cualquiera de nosotros, si empezamos a dar de vueltas como ellos, seguro nos vamos a marear. Seguro no vamos a aguantar más de unas 15 vueltas, ¿no? Si bien nos va. Pero ellos tienen una razón de hacerlo. Y aquí les pongo una pregunta, ¿no? El ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué este grupo de personas se pondría a dar de vueltas tantas y tantas veces? Y aquí me gustaría que en el chat pudieran responder esa pregunta. Digo, a mí en la vida real, cuando doy las conferencias, me gusta mucho participar con la gente, ¿no? Pero me gustaría que escribieran en el chat, ¿por qué creen ustedes que estas personas se ponen a dar y dar y dar de vueltas y hacer todo esto? Y hasta la actualidad siguen haciendo este tipo de rituales, ¿no? Que tienen un significado hasta religioso. ¿Por qué la gente lo sigue haciendo? ¿Por qué si ya pasaron tantos años, la gente sigue haciendo esta práctica ahí en Turquía? Y que incluso esto es algo que ya la UNESCO lo ha reconocido como patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, es algo que va más allá. Yo les digo, en el chat me gustaría que escribieran por qué creen que hacen eso. Claro, por inspiración y conexión con Alá, es su misión personal y colectiva. Exacto, ahí, esa es una muy buena idea, por inspiración, conexión y por una misión. Me salió más rápido de lo que yo creía la palabra que había puesto, porque están convencidos de lo que están haciendo. Y ahí está. Eso es la mística, básicamente. Es el estar convencidos del por qué estamos haciendo lo que hacemos. Ellos, o sea, a la vista del mundo, bueno, aquí pusieron más, proyectan en este acto su conjunción con Dios, claro, por supuesto, porque es en lo que creen, en su fe, por supuesto, es en lo que creen, porque son sus convicciones, porque tal vez a la vista de nosotros, de personas que vivimos en México, que practicamos una religión diferente o que no practicamos y demás, ante nuestros ojos pudiéramos verlo como de, bueno, ¿y para qué lo hacen? O sea, ¿qué ganan con esto? Pero ellos lo tienen muy claro y esa es la convicción. Considero que tiene que ver a ti mismo y tu única conexión con un ser superior, por seguir rescatando sus tradiciones y sus creencias, por su fe, desde el resultado, las respuestas, sus peticiones, exacto. O sea, todo esto que ustedes están manifestando es muy cierto, ¿no? Al final es una convicción y en eso podemos basar nosotros la mística. Y aquí es donde damos el salto a lo que es nuestra mística como panistas. Y que les digo, esto es lo más padre y lo que creo que nosotros tenemos que reflexionar bastante. Y Manuel Gómez Morín, ¿qué es lo que decía? Que nunca no falten los motivos espirituales. Y bueno, recientemente el maestro Alfredo Ling, en el Comité Nacional, también citó esta frase y fue chistoso porque al momento de citarlo, en lugar de decir espirituales, dijo que nunca falten los motivos espirituosos, ¿no? Y como que todo el mundo se empezó a reír, ¿no? Por la equivocación. Pero al final lo que él decía es, a ver, o sea, aquí lo que tenemos que pensar es la cuestión espiritual. Y que, ojo, esto no tiene que ver con una cuestión de religión, sino con una cuestión de convicciones y de qué es lo que nos está moviendo a hacer o no hacer las cosas, o qué es lo que nos motiva a querer hacer lo que queremos. Entonces, esta frase la decía nuestro fundador, ¿no? El fundador del partido. Y tenemos también que entender mucho el contexto en el cual él nació. Y yo también les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, en que él, siendo un joven de su época, pudo haberse comparado muchísimo con un joven con el de esta época. ¿En qué aspecto? En que parecía que el mundo no tenía ni pies ni cabeza. Imagínense, él nació incluso, o sea, antes de que, él nació cuando todavía gobernaba Porfirio Díaz. O sea, y después de Porfirio Díaz llega la revolución y después llega toda la violencia en el país y después se funda este partido hegemónico y parece ser que
que siempre va a ser así, parece ser que la gente se va a acostumbrar a esto, todas estas cosas, ¿no? A nivel internacional las cosas estaban muy, muy mal, estaba la Primera Guerra Mundial, después fue el periodo entre guerras, que hubo una crisis económica que nació en los Estados Unidos, después la Segunda Guerra Mundial. O sea, era una época en la que habían muchos cambios y que no se sabía hacia dónde íbamos a caminar como humanidad. Y eso es algo que creo que tiene mucha comparación con cada uno de nosotros en esta época. Ahora, eso es en cuestión de nuestro fundador. Pero bueno, ¿qué otras cosas podemos analizar? Esto tiene que ver, estas solamente son 3 imágenes que creo nos pueden ayudar mucho a resumir lo que es parte de nuestra mística. Una es, pues, la de los mártires de León. Que bueno, como ustedes sabrán, o al menos los que son de Guanajuato, en la ciudad de León hay una plaza, que es la Plaza de los Mártires. Y bueno, ¿qué tiene de característico? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se llama así? Pues porque un grupo de gente se manifestó por un fraude electoral y la gente se quedó ahí acampando, dando discursos y cada vez llegaban más y más y más personas a sumarse porque evidentemente el PAN había ganado y el PRI no había ganado. Entonces la convicción fue lo que empezó a mover a la gente para manifestarse en la calle. ¿Y qué fue lo que pasó? Al final, pues el gobierno mandó a matar o a disparar directamente hacia las personas que estaban ahí en la plaza. Y hubo gente que murió. Y eso es algo que, si lo analizamos desde el punto de vista, desde la pura racionalidad, es bueno, ¿por qué o en qué cabeza cabe irte a manifestar a una plaza, a estar tantos días ahí sin comodidades, viviendo el día a día, pues quién sabe cómo, poniendo en riesgo tu vida y que al final en qué terminó, en que hubo gente muerta? O sea, desde la pura racionalidad, no hay una explicación. Desde la pura racionalidad y la comodidad, ¿no? El decir, bueno, pues que lo haga alguien más, pero definitivamente ellos no lo hicieron. O sea, ellos se apostaron por sus convicciones y por defender en lo que ellos creían. Igual también puse la imagen de Maquio, y que es una de las más famosas, ¿no? Que tiene en la boca el que hable México, mientras él está callado. Y que, bueno, él hizo una huelga de hambre, ¿no? Esto también, si lo analizamos, insisto, desde el punto de vista externo, uno puede decir, bueno, ¿y qué necesidad, para qué hizo una huelga de hambre? O sea, ¿qué va a ganar con eso? Al contrario, él va a perder mucho y hasta en cuestión de salud, él va a perder bastante. ¿Qué es lo que va? O sea, ¿por qué lo hace? Y ahí entra otra vez lo que es la mística. El decir, a ver, son parte de sus convicciones, es parte de lo que él creía. Y gracias a esa creencia fue que él logró convocar a muchísima gente y eso se vio desde su campaña presidencial. Incluso también algo que, por ejemplo, estaba leyendo es cuando Maquio fue a Guanajuato, hubo gente de Silao, no sé si ahorita hay gente de Silao por aquí, que ellos decían, no manches, o sea, queremos que el Maquio venga a Silao, queremos que venga. Y hubo unas personas que hasta se fueron a Guanajuato capital, bueno, está cerca, ¿no? Pero aún así fueron a Guanajuato capital a decirle, oye, ven a Silao, te queremos recibir, la gente te quiere ver, nos va a ayudar mucho, no sé qué. Y Maquio les dijo, a ver, déjenme ver mi agenda, no sé qué está pasando, pero ahorita vemos, ¿no? Y vemos. Entonces la gente se regresa a Silao y empieza, pues no era algo programado. Y la gente empieza a construir, a poner el templete, ¿no? Y empiezan a invitar a la gente en ese mismo momento. Y pues para los que hemos estado en campaña seguramente entenderán la adrenalina, la emoción, el miedo, todos los sentimientos del mundo, o sea, hasta incluso como ese vacío en el estómago de, puta, ya es el evento y si sí llega y si no llega el candidato y si la gente se enoja y si la gente no le gusta y, o sea, todas esas cuestionantes empezaron a salir, ¿no? Y la gente empezó a preparar
la llegada del Maquío, aunque el Maquío ni siquiera había confirmado si iba a llegar o no iba a llegar. Y eso es algo bien padre y que también uno se pregunta desde la perspectiva externa al decir, bueno, o sea, ¿y por qué no? Y sobre todo, ¿para qué si ni sabes, si ni es un hecho, que va a llegar el candidato? O sea, ¿por qué lo haces? O sea, la parte puramente fría y racional te diría eso. Y pues bueno, para acabar esta historia de lo que pasó en Silao es que el Maquío sí llegó a Silao y la gente se volvió loca. O sea, y eso que tuvo que ver mucho, pues con incluso hasta el tener fe en ti mismo, ¿no? En los que organizaron todo eso. Porque fácilmente el candidato pues ni tenía contemplada esa actividad. Fácilmente pudo haber dicho, no, pues no, ya no puedo llegar, pero sí llegó. Entonces, ¿eso qué es? Eso es ejemplo, y eso es liderazgo, y eso es convicción verdadera. ¿Quién sabe cómo le habrá hecho con sus compromisos? La vez que no sé, seguramente alguno de ustedes hasta estuvo en ese momento histórico, pero es algo que a mí me emocionó mucho el saber que una persona como el Maquío se diera un espacio para visitar gente del municipio de Silao, ¿no? Y saludar a la gente y estar ahí con ellos. Eso también tiene que ver mucho con la mística. Y les puse igual otra fotografía, que es en el Ángel de la Independencia, cuando ganó Fox, cuando por fin la presidencia la gana el Partido Acción Nacional. Y esto es algo que a mí en lo personal pues me emociona mucho. Pero estoy viendo, también estuvo en Celaya, sí, también estuvo en Celaya. Solo que sí, lo de Silao me emocionó bastante porque era algo no planeado y al final sí lo hicieron, ¿no? Y bueno, ¿por qué me emociona mucho lo del 2000? Igual, bueno, no lo dijeron en mi semblanza, pero bueno, yo nací en 1991. Yo en el 2000 tenía 9 años. Entonces, o sea, evidentemente, pues yo no recuerdo mucho como de estas cosas, pero sí hay algo que se me quedó muy, muy marcado y es cuando veía la tele, salían los anuncios de Fox y me acuerdo me acuerdo mucho y ese video se los he puesto ahí en la oficina y demás. Me acuerdo mucho de un anuncio que era lo del ya, ¿no? Pero que todos salían cantando el ya, 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 ¿no? Y era como una cancioncita toda pegajosa y salía cantando gente de todo México, ¿no? Salían niños, salían adultos, salían mujeres, de todos, ¿no? Es un anuncio que a mí se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Y eso que tenía 9 años, ¿no? Y después me acuerdo que el día de la elección, bueno, mi papá es súper, súper panista, ¿no? Y aunque él no esté en el partido, es como se identifica mucho con el PAN. Y me acuerdo que él estaba muy, muy nervioso ese día. Y me acuerdo que ya cuando habían cerrado las casillas, me acuerdo que dijo, no, es que ahorita este es el momento y ahorita pueden hacer el fraude porque siempre hacen lo mismo y tenemos que irnos a cuidar la casilla y bueno, donde nosotros votamos está casi enfrente, ¿no? De donde vivimos. Y me acuerdo que me dijo, no, a ver, tú ponte aquí en la ventana, ponte a ver aquí la casilla, que no se vaya a meter nadie. Y mi papá me acuerdo que se salió y no, quién sabe a dónde se fue con mis tíos y demás. Y me acuerdo que ella después regresó y recuerdo que en las noticias salió que ya habían ya estaban dando el triunfo de Fox, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento mi papá empezó a saltar por toda la casa, ¿no? O sea, me acuerdo que hasta el piso vibraba, ¿no? De tanta emoción de mi papá y aplaudía y gritaba y todo eso, ¿no? Y la verdad es que evidentemente pues yo en ese momento no entendía mucho de lo que estaba pasando, pero algo sí tenía muy, muy claro y era que por fin el PRI se había ido del gobierno federal y que por fin se terminaba un gobierno que había estado por más de 70 años. Y eso es algo que a mí me marcó bastante, ¿no? El hecho de decir, oye, qué padre, pues que se esté terminando con todas estas cosas. Y ya después, más adelante, fue en Puebla, ¿no? De donde yo soy. O sea, que también gobernaba el PRI, que estaba el gobernador precioso, todas esas cosas. Y que también era un gobierno muy corrupto y que hacía muchas corruptelas, hacía muchas cosas malas. Y una vez que se va también para mí es una señal de, órale, qué padre, el país está cambiando, ¿no?
Y qué padre ver que haya gente que esté dispuesta a sacrificarse, a sacrificar muchas cosas para que esto pueda salir adelante. Y también otra cosa que me estoy acordando es en Guanajuato, igual estaba leyendo, por ejemplo, los comités de todo lo que es la sierra, ¿no? Del noreste de Guanajuato, todo lo que es Jichú, Atarjea, pues no sé si sepan, pero esos comités fueron fundados gracias a que una persona de la cual no se acuerdan del nombre, se dedicó por tiempo completo a abrir los comités municipales de esa zona. Y dijo, a ver, yo trabajo, yo tengo mi vida, pero tengo un compromiso y tenemos que llevar a acción nacional a estos municipios. Y una vez que ya estén abiertos los comités, yo me voy a retirar. Y él incluso hasta puso su camioneta para estar subiendo y bajando todo el tiempo. Y bueno, ustedes sabrán mejor que nadie cómo son los caminos y cómo eran antes los caminos para llegar hasta Tarjea, Jichú. Y bueno, para los que no sean de Guanajuato, nada más para que se den una idea, ir de León hasta Tarjea son básicamente 5 horas y media, 6 horas. Y tienes que llegar primero a Querétaro capital, y después subes, porque está mero en la sierra, ¿no? Entonces, y eso es ahora. Antes era muchísimo más lejos de lo que ahorita estoy diciendo. ¿Y qué pasó ahí? Esta persona, de la cual no se sabe su nombre, sacrificó tiempo de su vida con la simple convicción de decir, quiero que haya comités municipales allá. Y lo más padre de todo esto, que es que una vez que se logró el cometido, dijo, ok, perfecto, yo ya cumplí mi objetivo y yo me retiro y me regreso a trabajar. O sea, es una persona que no dijo, bueno, ahora yo voy a ser candidato y me voy a ir de diputado ahí por el noreste del estado. No, él simplemente dijo, yo voy para abrir los comités municipales. ¿Y eso qué es? Eso también tiene que ver con la mística y con la convicción de decir, bueno, queremos que estos municipios que son los más lejanos vivan también la transformación que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y a la fecha, igual, ahora que fui a dar pláticas a estos municipios, solamente me faltó Atarjea, pero en el resto de verdad, yo sí veo que hay muchas cosas buenas y que en comparación a municipios que están igual de alejados como en Puebla, no hay punto de comparación. O sea, de verdad no lo hay. O sea, empezando por las carreteras, ¿no? Y eso es gracias a que hubo una persona que se sacrificó por querer abrir estos comités. Entonces esta persona trascendió a partir de sus actos y ni siquiera porque la gente del lugar no se acuerda del nombre de esta persona. Y esas son cosas muy padres y que tienen que ver con nuestra mística como panistas. Y bueno, aquí igual les ponía esta pregunta, ¿no? De ¿por qué lo hicieron? Y definitivamente, pues es por convicciones, ¿no? Y aquí les pongo una tablita que se me hizo mientras estaba desarrollando este tema y mientras veía igual el video de Javier Brown, me llamó mucho la atención que, bueno, hay cuerpos jóvenes con almas viejas, ¿no? Cuerpos jóvenes con almas jóvenes. Entonces, bueno, yo aquí terminé de hacer el esquema y tal cual es esto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de personas son las que viven la mística en su vida diaria y que viven la mística de Acción Nacional? Y aquí tenemos 4 tipos, los que son cuerpo joven, alma joven, cuerpo viejo, alma vieja, cuerpo viejo y alma joven, ¿no? Y definitivamente los que viven esta mística son los que tienen alma joven. Estas personas son las que se deciden a luchar por sus convicciones. Y el tema corporal, lo físico, lo mundano, eso está de más. Y ahí es donde entra la parte espiritual, entender que nosotros somos cuerpo y alma, ¿no? Que somos cuerpo y somos espíritu. O sea, lo corpóreo es algo que va y viene, ¿no? Pero lo espiritual trasciende. Y ahí es donde nosotros podemos ver la mística. Y nosotros tenemos que aspirar a ser esas personas, ya sea de cuerpo joven o de cuerpo viejo, pero con alma joven. Eso es lo importante. Y también hay que analizar que hay mucha gente que aunque tenga cuerpo joven, tiene un alma vieja. Y es gente que no está dispuesta a trascender o que está encerrada en su egoísmo. Y por algo será, su historia, su identidad, algo tendrá que ver con eso.
pero nosotros, alguien puso, la mística no tiene edad, efectivamente. La mística no tiene edad, es algo, es una característica que nosotros podemos tener, o sea, nosotros decidimos si queremos vivir esa mística. Y nosotros tenemos que buscar a más gente que piense así. Y con las personas que tienen alma vieja hay que entender el por qué están así. Y algo yo les puedo decir es que el gobierno actual, el de López Obrador, ha buscado a gente que tiene el alma vieja, ha buscado a gente que está resentida, ha buscado a gente que cree que ya no hay de otra. Y él supo manejar muy bien todas esas emociones negativas y las enfocó para armar un supuesto proyecto, porque yo no creo que el odio y el resentimiento sean un proyecto político. Eso simplemente fue su estrategia política para lograr llegar al poder de un país tan grande como lo es México. E ignorante y necia, claro, también. ¿Por qué? Porque al final es gente que tiene el alma vieja, es gente que no quiere ver más allá. Y que, ojo, también hay que entender algo, y es qué fue lo que pasó para que estas personas llegaran a estar en esos lugares, ¿no? Pero bueno, eso ya vino un poquito más adelante. Y bueno, ¿cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos motivan o que al menos desde los ojos del humanismo político, desde Acción Nacional, nosotros tendríamos que estar analizando? Sí, la ignorancia no te da la mística, definitivamente. Y bueno, ¿qué es eso que nos propone Acción Nacional? Nosotros tenemos que ver más allá de nuestras propias causas, nuestras causas personales. Tenemos que ver las causas de los demás. Y aquí les puse 4 imágenes que a mi parecer son muy representativas de lo que es México. Y la primera es la pobreza. Como escucharon dentro de mi semblanza, yo estudié Relaciones Internacionales y tengo contacto con jóvenes del resto de América Latina por una agrupación que es la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Y siempre que son nuestros eventos, pues platicamos, evidentemente, dialogamos sobre lo que pasa en nuestros países. Y algo que he visto que siempre les impresiona de México es el tamaño de nuestro territorio y el tamaño de nuestra población. Y una vez que ellos saben eso, lo que les impresiona es el porcentaje de pobreza que hay en México, que es básicamente el 45% de personas que viven en la pobreza. Entendiendo que México somos 130 millones de personas aproximadamente, nos ponemos a analizar todo esto y es bueno. O sea, hay países como Uruguay, que no recuerdo bien si tiene 5 millones de habitantes u 8 millones de habitantes, pero no pasan de los 10 millones de habitantes. O Ecuador, que también no pasa más allá de los 20 millones de habitantes. Ahí uno se pregunta, ellos dicen, ¿cómo puede vivir tanta gente pobre en México? Y haciendo un cálculo rápido es, bueno, si fuera el 50% de la población pobre en México, básicamente serían unos 60 millones de habitantes, ¿no? Aproximadamente, haciendo el cálculo rápido. Entonces, esto es algo preocupante y es algo que nosotros tenemos que analizar y es nosotros qué estamos haciendo para luchar contra estas cosas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay mucho paternalismo, zona de confort e ignorancia. Sí, por supuesto, o sea, haber vivido tantos años un gobierno autoritario, pues no iba a tener cosas muy buenas, y un gobierno que acostumbró a la gente a darles todo, pues no tuvo un buen término. Pero ojo, también hay que cuestionarnos aquí. En el 2000 ganó el PAN y el PAN estuvo gobernando hasta el 2012 y después pues perdimos. Después gobernó el PRI y ahora está gobernando Morena. ¿Qué fue lo que pasó para que llegáramos a esos límites, no? Igual dentro de las imágenes, aquí vemos el desempleo, ¿no? Que ahorita con todo esto de la pandemia lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuántas personas no han perdido sus empleos por este fenómeno? Y si de por sí nosotros no veíamos bien las cosas, si nuestro país estaba creciendo al 0%, no sé igual si ya vieron, pero los cálculos son que México al menos va a dejar de crecer en unos 6.5 puntos porcentuales. O sea, vamos a crecer a menos 6.5. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos, ya no estábamos creciendo, si estábamos estancados, ahora nos vamos para abajo. Ese es otro de los retos que nosotros tenemos que analizar desde la perspectiva de la mística, el motivarnos a trabajar por esas cosas.
Después viene lo que es la democracia, que también es algo que en México poco a poco se ha ido construido y que el PAN dentro de su historia, y esta es la parte de la identidad, el PAN logró esta batalla, ¿no? Logró ganar los inicios de esta batalla. Antes, bueno, para mí, para la gente que es más joven que yo, pues es muy fácil decir, pues yo tengo mi IFE o tengo mi INE, ¿no? Pero antes eso no existía, ¿no? El IFE no existía. ¿Y quiénes iban a votar? Pues bueno, les daban unas como cartulinas o algo así por el estilo. Y pues eran muy fáciles de falsificar y seguro muchos de ustedes llegaron a vivir esas cosas, ¿no? El carrusel, el famoso carrusel que ponían a la gente a votar, a votar, a votar. Y en una casilla donde votaban supuestamente 200 personas, el PRI ganaba con 800 votos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas eran las que se vivían. Y el PAN luchó para que hubiera un instituto electoral que fuera independiente. O, por ejemplo, igual el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, eso también es una de las batallas culturales que ha tenido Acción Nacional. Es decir, a ver, nosotros velamos para que la gente pueda saber en qué se están gastando las cosas. Porque antes si alguien en 1975 preguntaba al gobierno, oye, alcalde, ¿en qué te estás gastando tu presupuesto? O sea, te iban a ver con una cara de este tipo está loco y a ti qué te importa y pues vete, ¿no? Y déjame trabajar y si yo me lo gasto o en qué me lo gasto es mi problema y adiós. Esa era la actitud, ¿no? Y el PAN luchó para que esas cosas dejaran de pasar y se pudieran transparentar tantas cosas, ¿no? Y otra imagen que les puse ahí es la de la justicia, ¿no? También sabemos que la impunidad en México es muy alta y que hay gente que está en la cárcel que incluso ni siquiera tuvo la culpa por lo que supuestamente está ahí. Y eso tiene mucho que ver con la impunidad. O hay personas que lamentablemente viven algunas situaciones, pero quedan sin castigo alguno. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, ¿para qué denuncio si al final no voy a ganar, nada, ¿no? No va a haber justicia? Pues ya mejor que se queden las cosas así, me va a salir muy caro y demás. Entonces, este tipo de cosas, estas banderas, son las que a nosotros nos tienen que ayudar a despertar y analizar qué es lo que nos está motivando como panistas para luchar y para salir adelante. Y bueno, estoy viendo que ya casi va a terminar, pero a ver, me voy apurando, ya falta poco. Aquí nada más es algo que ya había mencionado, el México de ayer y de hoy. Igual, esto es algo que tenemos que cuestionarnos mucho y espero que esta plática sirva para reflexionar qué es lo que estamos haciendo como partido y hacia dónde podemos ir. Esta es una tabla comparativa muy, muy sencilla, porque igual nos iba a llevar mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del México de 1939 con el de 2020? Porque el 39 es pues cuando se funda Acción Nacional. México tenía 20 millones de habitantes y actualmente somos 126 millones de habitantes. Esto es una diferencia abismal, 106 millones de habitantes de diferencia, ¿no? Existía un partido hegemónico, actualmente vivimos el sistema de partidos. Empezaba la planeación de instituciones, actualmente vivimos la crisis de las instituciones. Y a nivel internacional, que es lo que más me gusta y me apasiona a mí, en esa época ya se venía la hegemonía de los Estados Unidos, ese país que llegaba y conquistaba o llegaba y ponía orden en el país, la policía mundial básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Vivimos en un mundo multipolar, vivimos en un mundo en el cual Estados Unidos ya no tiene el control absoluto de todas las cosas. Lo podemos ver ahorita con la pandemia del coronavirus. Es el país que tiene mayor número de contagios. Ellos no han podido resolver esa situación y eso que siempre han sido los que logran resolver las cosas supuestamente en primer lugar, ¿no? Entonces, esto te habla de que Estados Unidos ya no es el país que era, aunque sigue teniendo mucho poder, evidentemente. Igual ahorita con lo del petróleo, con la crisis de los precios, ¿qué pasó? Pues Arabia Saudita empezó nos devolvió la jugada que hizo nuestro gobierno y demás, y empezó a mandar más
más petróleo para Estados Unidos y empezó a abaratar más el petróleo de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo Estados Unidos ya no es el país que domina todo. Y los fenómenos más, los de mayor trascendencia de esa época, la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, y ahorita pues todo lo que es la pandemia. Son contextos que son completamente diferentes, por supuesto que sí, pero hay que encontrar la solución a todo lo que está pasando. ¿Y por qué les digo esto? Porque la situación que vivió Manuel Gómez Morín y los fundadores del PAN no fue sencilla, o sea, no fue más sencilla de lo que estamos viviendo ahorita. Era una situación muy crítica y muy difícil. Y a pesar de todas esas cosas, ellos fundaron un partido y supieron salir adelante. Un partido que tuvieron que pasar más de 70 años para que pudiera llegar al gobierno federal como uno de los objetivos claves, ¿no? Y aquí les quiero poner un fragmento de como ustedes saben, Manuel Gómez Morín, bueno, hay una colección muy vasta de todas las cartas que escribió Gómez Morín, ¿no? Y hay una en concreto que a mí me gusta mucho cuando le está escribiendo a José Vasconcelos. José Vasconcelos fue rector de la UNAM, él quiso ser presidente de la República, él pues estaba en contra de todo el régimen, pues de todo lo que era el priismo, ¿no? de esta época, pero él estaba muy intenso, ¿no? Él estaba muy, muy loco y él quería que pues quería ser presidente a como diera lugar y le urgía ya, ¿no? Y eso era en el año de 1928, ¿no? Y en sus cartas discutían, ¿no? Discutieron mucho sobre este tema porque Gómez Morín le decía a Vasconcelos, oye, espérate, o sea, sí entiendo tu emoción, pero no sé si sea prudente, ¿no? Y varias veces como que le menciona eso. Y en este texto, bueno, es un texto más grande, ¿no? Pero en esta carta en concreto, básicamente le dice, o sea, ya en un lenguaje de nuestros días le dice, a ver, güey, espérate. O sea, igual y yo estoy siendo pesimista, pero tú te estás pasando de optimista y no vas a llegar a nada. Y es muy fuerte con José Vasconcelos en esta carta y en muchas veces, en muchas líneas, él se contiene, ¿no? Hasta él le dice, y por respeto a nuestra amistad o cosas por el estilo, yo ya no voy a opinar para no afectar no sé qué. Pero hay algo muy importante en esta carta y es este texto que les puse, ¿no? Y lo leo así muy rápido. Quiero hacerme la ilusión de que no tengo razón alguna al pensar como pienso. Ojalá usted, el que tiene razón y que el destino se ponga de acuerdo con el entusiasmo. Lo deseo ardientemente. Pero más ardientemente deseo que todavía sea tiempo de adoptar otro camino que el ya iniciado. Él ahí estaba concibiendo la idea de hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo en esa época. Y que sin rehuir responsabilidades, ojo, él no está diciendo no vamos a actuar porque me quiero lavar las manos. Él está diciendo no voy a actuar porque hay que analizar mejor todo esto. Sin dejarse llevar por pequeños prejuicios, sin cobardía que se disfrace del impersonalismo de cualquier otra cosa, igual, pero teniendo bien presente la situación real de México y la verdadera necesidad que existe de organizar políticamente al país, igual eso lo subrayé, más que de un cambio histórico de hombres, sea posible orientar todo el trabajo actual a la difusión y a la propaganda de las ideas esenciales y a la constitución de grupos o partidos que pueden ser capaces de expresar con fuerza permanente la opinión pública. Todo eso igual se lo subrayé porque ahí él está diciendo que hay que aprender, hay que orientar todo ese trabajo para algo constructivo. Él está haciendo propuesta y él pone a la constitución de grupos o partidos que puedan ser capaces para expresar con fuerza permanente la opinión pública. Esto fue escrito en 1928 y algo que a mí me impresiona siempre que leo a Manuel Gómez Morín es que muchas veces sus líneas parece que las puedes leer todavía en el contexto actual. Esta línea, este párrafo tiene mucho que ver con el contexto que vivimos en México. O sea, hay que analizar la situación real de México y la verdadera necesidad que existe de organizar políticamente al país. Insisto, esto fue escrito en el 28. Ya pasaron casi 100 años y sigue siendo muy actual. Y eso también tiene que ver con la mística porque era parte de las convicciones. Y ya para ir terminando esto, me voy a ir muy rápido en esta parte. Las reflexiones sobre la identidad y la mística del PAN a futuro. Esto es
yo creo que esto es lo más importante de esta plática, porque aquí es donde nosotros nos vamos a llevar la tarea de analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar con nosotros. Carlos Castillo Peraza hablaba sobre la nación como futuro y como proyecto. O sea, esas palabras vienen de él. Él ya lo tenía presente y esto es parte de nuestra identidad. Aquí es donde nosotros podemos analizar que no somos un partido cualquiera y que sí hay de dónde sacar ideas. Y él también decía, el gobierno debe ser aquello que haga que el pueblo se haga nación, que la comunidad de memoria también se haga comunidad de esperanza, de futuro. Él estaba hablando de nación y estaba hablando de futuro. Son ideas muy fuertes y que nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos si en verdad estamos trabajando por eso o no estamos trabajando por eso. O sea, y aquí les dejo igual unas preguntas que, insisto, va a ser muy difícil responderlas y sobre todo en un formato como el que estamos actualmente de videoconferencia, pero es saber cuál es la diferencia del PAN con otros partidos en la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos caracteriza? ¿Por qué si votar por el PAN en lugar de votar por Movimiento Ciudadano o por Morena o por lo que queda del PRD o por lo que queda del PRI o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace diferenciarnos? La otra es, desde la perspectiva de nuestra identidad y de la mística, ¿cómo ayudaremos a mejorar el sistema de partidos políticos? Es evidente que la gente está dejando de creer en los partidos políticos. Dice, es que la política no me gusta, que flojera, y bueno, creo que es un sentimiento que siempre ha estado presente en la humanidad, pero en la actualidad es mucho en contra de un partido político. Y eso no es de a gratis, es porque también nosotros como partidos políticos hemos dado pie a que pasen estas cosas. Pero aquí es, bueno, ok, hemos hecho cosas buenas, pero también malas. ¿Cuál es la cosa buena? Los partidos políticos, el sistema de partidos políticos ayuda a canalizar las causas de la gente para llegar por la vía legítima al poder. Esa es la grandeza de los partidos políticos. Es decir, para que no haya un relajo al momento de llegar a ver quién gobierna o quién no. Esa es la fortaleza de los partidos políticos. Pero ¿qué es lo que tenemos que mejorar para que la gente vuelva a ver en los partidos a un aliado y no a un enemigo? Después, ¿quiénes se identifican con el PAN? ¿Quiénes dejaron de identificarse con el PAN? ¿Y por qué? Esa pregunta también es para que nosotros la reflexionemos desde nuestra identidad y desde nuestra mística. ¿Por qué hay gente que dejó de votar por el PAN? Porque hay gente que aunque no estaba de lleno en el partido, se fue a otros partidos. O porque hay gente que estando en el PAN se terminó yendo a otros partidos, ¿no? Eso es algo muy triste y muy lamentable. Pero algo pasó ahí, haya sido un interés personal o incluso un interés legítimo. Es algo que cada uno tendrá que analizar de acuerdo a sus vivencias y a lo que le ha tocado, lo que les ha tocado estar. La identidad del PAN debe cambiar. Esta también es una pregunta muy fuerte y sobre todo entre la gente de mi generación para abajo. O sea, mucha gente, por ejemplo, dice, y algo que aclaro, yo estoy completamente en contra, porque es parte de nuestra identidad como humanistas, y es que muchos dicen, bueno, es que el PAN ya tiene que olvidarse de eso del aborto y que la mujer decida su cuerpo, su decisión, hay que modernizarnos. O sea, no, o sea, esas cosas no se van a cambiar porque es parte de la identidad del partido, porque entendemos que la dignidad de la persona está desde que la persona es concebida naturalmente hasta que muere naturalmente. Entonces nosotros no podemos estar a favor de algo que atenta en contra del valor de la persona humana porque cada uno es único e irrepetible. Y el hecho de abortar es privar a esta persona de esa vida que nosotros sí estamos viviendo y que esta persona jamás podrá vivir. Ese es uno de los argumentos muy fuertes, ¿no? Pero mucha gente, y les digo, sobre todo los jóvenes, se lo empiezan a cuestionar. Entonces, aquí la idea es, la identidad del PAN se debe cambiar. Por supuesto que no, no es que se tenga que cambiar, pero ojo, sí se tienen que analizar mucho las situaciones que vivimos nosotros como país. Y es, por ejemplo, una mujer, ¿no? Una mujer que igual son casos mínimos, porque desgraciadamente estas corrientes lo han hecho ver como si fuera algo completamente absoluto, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué pasa con una mujer que es violada y no sé qué? Ok, esos casos son mínimos, ¿no? Pero ¿qué está pasando? El problema no es el bebé que fue engendrado o que fue gestado ahí.
El problema es la persona o el tipo que violó a la mujer. Ese es el problema y es ahí donde nosotros tenemos que identificar desde nuestra identidad y nuestra perspectiva, nuestra mística, perdón, el analizar qué está pasando con esa gente. No está siendo castigada y por eso hacen lo que quieren. La mística se terminó. Yo no creo que se termine la mística. Jamás se va a terminar porque es algo natural del ser humano el querer ir más allá de lo que vemos con nuestros propios ojos. Y otra pregunta que la puse es concreto. ¿Ganar por ganar? O sea, Acción Nacional solamente nació para ganar elecciones. ¿Ese es su único objetivo? Ahí yo creo que no. Y lamentablemente mucha gente ya ve, y luego muchos panistas lo ven como, bueno, pues sí, el PAN es la plataforma que me va a permitir ganar la elección, ¿no? Porque aquí está muy bien posicionado por X, Y o Z. Esa no es la esencia, esa no es la identidad y esa no es la mística de Acción Nacional. Evidentemente la mística no se termina y por eso es que nosotros tenemos que estar en contra de esta forma de pensar. Ojo, un partido político, por supuesto que uno de sus objetivos sí es ganar elecciones, ¿no? Yo no espero que la gente que entre a partidos políticos sean personas que nunca aspiren a un cargo político, que les dé pena hablar, no, o sea, eso definitivamente no, porque es parte de nuestra vocación y es parte de nuestra mística, el querer salir, el querer gobernar, el querer cambiar y transformar la realidad, ¿no? O sea, el mover esas almas, como lo están diciendo aquí, el objetivo del PAN es mover almas. Por supuesto, y llegar a estas posiciones de poder ayudan a que nosotros logremos gobernar para demostrar que nuestra forma de pensar se puede aplicar y puede cambiar nuestra realidad. Pero el objetivo no es ganar por ganar. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos nosotros actualmente dentro de nuestro partido. Y ya para ir terminando todo esto, estas son unas recomendaciones que yo, o sea, desde mi punto de vista creo que tenemos que empezar a trabajar. Y es una, la preparación. O sea, yo siempre, desde que estoy en el partido, empecé cuando tenía 18 años y bueno, ahorita tengo 28 y aquí, ¿qué es lo que yo pienso? Ya llevo 10 años aquí. La preparación es básica. O sea, la preparación, la verdadera preparación, y la preparación no solamente es para los jóvenes, es para todos nosotros, porque luego, o sea, llegamos al gobierno y no sabemos qué hacer. Ahorita, por ejemplo, en Puebla, que ganó Morena el ayuntamiento y bueno, también la gubernatura, la gente que llegó no está preparada y no sabían ni redactar un oficio, así no sabían ni hacer esas cosas. Esto es algo muy preocupante porque más allá de banderas y de simpatías y demás, qué triste que un funcionario público en Puebla capital al principio no supiera ni redactar un oficio. Entonces nosotros, evidentemente, como panistas, creo que hemos aprendido bastante para cosas de este tipo, las mañas, incluso me atrevería a decir, de todo el sistema de gobierno, pero de verdad estamos capacitados para gobernar. Eso es algo que nosotros tenemos que estar en preparación continua y que, ojo, esto es por siempre. O sea, no es solamente de ya me preparé una vez, ya tengo mi maestría y se acabó. Tenemos que prepararnos bien y en todo momento para estar actualizados. A formar bueno, sí, son estrategias, sí, no son mañas, son estrategias, definitivamente sí. Auténtico relevo generacional. ¿Esto por qué se los digo? Me consta ver que los jóvenes están siendo formados como un relevo electoral y no como uno generacional. ¿Qué pasaba con Gómez Morín? Igual, seguro recordarán, tenía su grupo de los 7 sabios. ¿Y qué pasaba con este grupo de los 7 sabios? Ellos se reunían diariamente, casi para debatir. Y dentro de este grupo estaba Lombardo Toledano. Y para los que no lo ubiquen, pues, ¿quién era este tipo? Era de los comunistas más comunistas que ha habido en México y que estuvo metidísimo en el PRI, ¿no? Y Gómez Morín se sentaba a dialogar con esta persona, una persona que pensaba completamente diferente a él. Pero ojo, ¿qué hizo él? Estuvo formando generación, no estuvo nada más grillando y demás, no estuvo nada más para formar el relevo electoral de, bueno, ahora tú eres candidato y ahora tú y después tú y después tú. No, esas cosas que no, tampoco me opongo a este tipo de ideas de formar un relevo electoral, es válido y más porque somos un partido político, pero no tenemos que quedarnos solamente en eso.
tenemos que aprender a formar un relevo generacional y que esto va más allá de la edad y que tenemos que trabajar todos en conjunto, porque si no, las cosas no van a salir bien. Nada más así brevemente, en Guanajuato un juvenil me decía, es que desde que yo nací ya gobierna el PAN. Entonces, para él, la discursiva de decir, es que el PAN sacó al PRI de Los Pinos y demás, ya no va a tener efecto en él, porque ya ni siquiera lo vivió. Y podrá llegar a entenderlo, pero no lo vivió. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando con las juventudes en México para analizar hacia dónde nos dirigimos en la actualidad. Este consejo me lo escribió, me lo recomendó Carlos Castillo y es, tenemos que empezar a escribir. Y platicando una vez con él me decía, Kun, ¿te has dado cuenta que las fotos de nuestros grandes pensadores panistas son en blanco y negro? ¿No crees que eso es una señal de que algo estamos haciendo mal? Y es muy cierto, o sea, y reconozco que, bueno, al menos yo no me he dedicado bien a hacer estas cosas, ¿no? Pero no lo estamos haciendo. Tenemos que formar dentro de ese relevo generacional gente que escriba lo que pensamos nosotros y cuáles son nuestros retos para seguir viviendo nuestra identidad y nuestra doctrina y nuestra mística, para que el día de mañana un texto que alguien escribió ahorita tenga vigencia en el 2100. O sea, imagínense algo así tan grande, ¿no? Que a veces no lo vemos realizable, pero es algo que tenemos que anhelar. Y por último, nosotros tenemos que trascender. Esa es la palabra clave dentro de todo esto de la identidad y la mística. Nosotros tenemos que trascender. Esa es nuestra tarea. Y esto va incluso hasta más allá de lo que es el Partido de Acción Nacional, porque de acuerdo a nuestra forma de pensar que es el humanismo, la democracia humanista, el humanismo cristiano es, nosotros nos reconocemos como seres únicos e irrepetibles, y como tal lo que nosotros hagamos en esta vida se va a quedar aquí. Y eso es trascender. O sea, ¿y qué se tiene que quedar? Evidentemente lo bueno. Y cada uno de nosotros es un mundo de ideas, es una identidad, o sea, es una mística que cada quien va a vivir de acuerdo a sus principios y a lo que ha vivido. Pero el objetivo es trascender. Gómez Morín, ¿qué le decía a Vasconcelos? Prácticamente le decía, hay que trascender, amigo. O sea, no por ganar la elección ahorita México va a cambiar. Va a cambiar dentro de mucho seguramente, pero hay que trascender, hay que ver más allá de lo inmediato y esa es nuestra tarea como panistas. Tenemos que ver más allá de lo que nuestros propios ojos ven. Esa es una frase del escritor del Principito, ¿no? O sea, que las cosas, de las cosas invisibles y los ojos, la verdad no quiero decir mal la frase, pero él decía muy concreto esto de, a ver, tenemos que ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Eso es lo importante. Y pues de mi parte, eso sería todo. Les agradezco bastante el que se hayan quedado a escucharme para reflexionar sobre este tema y de verdad los invito a que sobre todo esta última parte de la conferencia, la reflexionemos bastante, que no se quede solo en este lugar, que la reflexionemos con nuestros compañeros de partido, con nuestros comités, con nuestras familias, con nuestros amigos y tener muy claro que, ojo, el 2021 ya viene. Es lo más inmediato que tenemos, pero no solamente tenemos que quedarnos ahí, hay que trascender. Pues muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ricardo. Muchísimas gracias por la intervención, muy buenas anotaciones, una gran participación. Daremos espacio ahorita a 4 preguntas de las personas que seleccionaron, que también estuvieron en el chat, y cedemos la pregunta para Bernardo Bertadillo. Bernardo, tu pregunta. Buenas tardes. ¿Me escucho? ¿Sí me escucho? Sí. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Vadillo, tengo 21 años y soy originario de Puebla. Yo quiero hacer mi pregunta respecto a la última parte de la conferencia más que nada y los temas principales que son la identidad y la mística, ¿no? Cuando hablamos de la juventud actualmente, yo que asisto a la universidad, yo que estoy en contacto con los jóvenes de mi colonia y de colonias alrededor, pues se nota un rechazo muy directo hacia la política, ¿no? Podría yo afirmar que la mitad de los jóvenes de
23 años para abajo, que hasta los 18, que es donde pueden votar, básicamente no confían en la política, hablan de la política como alguien que roba dinero, alguien que es mentiroso, etcétera. Y la otra mitad están tan dispersos en sus ideas que algunos se identifican con un partido y en un tiempo cambian, o tienen corrientes de ideas hacia la derecha, hacia la izquierda, pero no definen bien su posición, etcétera, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál sería una estrategia correcta para crear convicción en los jóvenes e identidad hacia Acción Nacional, ¿no? Entendemos los principios rectores del partido, entendemos cómo se crea, para qué se crea Acción Nacional, pero cómo llegar, mejor dicho, cómo transmitir ese mensaje hacia las generaciones jóvenes que no creen en la política, ¿no? ¿Cómo crear esa convicción? ¿Cuál sería una estrategia real y funcional para que los jóvenes puedan creer en la política y sobre todo puedan creer en Acción Nacional? Gracias. Gracias. Bueno, no sé si sea mejor juntar de una vez las preguntas y ya después responder, o vamos de una por una, lo que me diga Salomón. Sí, yo creo que de una vez las 3 preguntas por el tiempo que queda. Okay. Adelante, Cristian. Adelante, Cristian Gamiño. No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Bueno, yo tengo en el Partido Acción Nacional casi 40 años, 35 años desde que estaba estudiando, me tocó a mí. Yo tengo una duda, ¿por qué el PAN ha perdido su mística y se ha alejado de la sociedad? ¿Será por la lucha de los grupos y la pérdida de liderazgos? Muchas gracias, Cristian. Gracias, Salomón. Luis Manuel Cermeño, adelante. Gracias, licenciado Salomón. Muchas felicidades a Ricardo por la ponencia, muy interesante. Mi pregunta es, desde el punto de vista capacitador, ¿qué podemos hacer para que los panistas que entren al partido vivan realmente su mística? Porque hoy en día hemos visto que se ha perdido mucho la mística, como dice el compañero, hemos perdido mucho contacto con la gente y eso lo debemos de recuperar para posicionarnos bien como partido. ¿Qué estrategias se pudieran implementar en un curso del TIP para que les quede claro que el partido es humanista y realmente seamos panistas de corazón? Esa sería mi pregunta. Gracias, Salomón. Gracias, Luis. Y finalmente, Jorge Lugo, adelante. Jorge Lugo Montoya, no sé si nos escucha. Parece que no está escuchando, entonces le damos la palabra a Martín Daniel Cerratos, que recién pidió la palabra. Gracias, Salomón, muy amable. Digo que nada, felicidades, Ricardo, como todos. Gracias. Creo que te aventaste una magnífica ponencia, me da mucho gusto por ti. Y la pregunta es muy sencilla, ¿qué sí cambiarías del Partido Acción Nacional? ¿Qué sí cambiaría, verdad? Correcto. Okay. Gracias. Gracias, Martín. Entonces, adelante, Ricardo. Ok, va, perfecto, muy bien. A ver, pues empiezo con la primera pregunta, que es de mi amigo Bernie de Puebla. ¿Cuál es la estrategia para generar identidad y sobre todo con el tema de jóvenes? Yo aquí les diría una palabra muy concreta y es testimonio, o sea, testimonio y congruencia. Regresando un poco a lo que les decía en las diapositivas, hay que entender, por ejemplo, el contexto del panista cuando se inicia Acción Nacional. O sea, ¿ustedes creen que era fácil para el panista decir, oye, vengo aquí a hablarte de un partido político? O sea, si ahorita hay repulsión por un partido político, créanme que en esa época estaba peor porque la gente ni siquiera, o sea, aparte de que veía mal a los políticos, ni le interesaba, o sea, veían el gobierno de una forma completamente diferente y al final lo que ganó fue el testimonio y la congruencia de los panistas.
Y con los jóvenes en concreto hay que trabajar mucho eso, y es el vivir en comunidad. Creo que nos hace falta mucho el sentido de comunidad por parte de Acción Nacional y el estar fuera de nuestra burbujita que es el partido. Un ejemplo es, antes de que fuera todo esto de la pandemia, la marcha, ¿no? La marcha en contra de la violencia de la mujer. Hubo muchos jóvenes que salieron a las calles y a mí me impresionó ver que había gente que decía, es que el PAN se está colgando de una bandera que no le corresponde. La verdad es que al PAN sí le corresponde. ¿Por qué? Porque el PAN habla de dignidad de la persona. Seas hombre o seas mujer, ¿no? Pero habla de esa dignidad de la persona. ¿Qué pasó? Que dejamos de replicar nuestra doctrina y nuestros conocimientos con la población, y por eso es que en política los espacios siempre se llenan. Entonces, ante un vacío de estos pensamientos, llegan otros grupos con otras corrientes, con otras banderas, y arrebatan estas causas y se las llevan. Y eso que habla que hemos estado alejados de la gente. Entonces yo creo que se trata mucho de testimonios. Es difícil, por supuesto que va a ser difícil, y por supuesto que va a ser muy difícil a lo mejor generar una nueva estructura, ¿no? De aquí para el 2021, de que lo va a hacer, pero tenemos que ganar con testimonio y generando comunidad y replicando ideas, o sea, sobre todo con los jóvenes. Hay que estar haciendo videos, hay que estar escribiendo, hay que estar haciendo podcasts, hay que estar haciendo de todo, porque si no, estamos alejados de la sociedad, y platicar con nuestros amigos de estas cosas, sobre todo los que no están en la política. La segunda es, ¿por qué ha perdido su mística Acción Nacional? Es por un tema de lucha de liderazgos. Retomando un poquito creo que nos hemos enfocado mucho en ver al interior del partido y no al exterior, a lo que realmente nos compete. El tema de que los liderazgos y demás, bueno, el liderazgo es algo natural, ¿no? O sea, todos los que estamos en un partido político, al menos eso creo, todos aspiramos a ser líderes y todos podemos ser líderes. Entonces es muy común que haya fricciones, es muy común que la gente quiera llegar a posiciones de poder, y no hay que espantarnos. El tema es que no hay que enfrascarnos en esas cosas. Y es decir, a ver, ok, yo ya gané esta posición y tú no ganaste, perfecto. Hay que trabajar juntos. Y yo es algo que, como poblano que ya está viviendo en Guanajuato, les puedo decir mucho, ustedes no pueden enfrascarse en este tipo de luchas. En Puebla ha costado bastante, y tanto fue así que la gobernatura se perdió por completo. Y ahorita está Barbosa. ¿Y eso por qué fue? Por un encono de pleitos de yo quiero y yo quiero y yo quiero y yo quiero. Y esas cosas no ayudan, porque al final estás viendo al interior del partido y hay que ver al exterior. No, la mística se ha perdido porque hemos sido egoístas y nos quedamos viendo adentro y solamente en posiciones electoreras, y no en transformar a la sociedad y no en buscar el bien común de la misma. Para los capacitadores, ¿cómo vivir la mística? ¿Cómo recuperar? Yo creo que aquí también tiene mucho que ver con el sentido de la comunidad. Tenemos que aprender, o sea, dentro de nuestros principios está el decir que la persona es única y irrepetible. ¿Por qué nos quedamos solamente en la plática del tip y se acabó? Aquí es importante conocer a la persona, darle seguimiento. Seguramente la gente hace clic, algún capacitador hace clic con alguna persona, y eso es generar comunidad, y eso se nos ha olvidado como panistas. Anteriormente los panistas, y seguro muchos lo vivieron, era mucho de echarse la mano, ¿no? Decían, no, que a lo mejor para pintar la barda del candidato. Pues no, pues ni modo, en la madrugada, ¿no? Y pues aquí yo tengo un bote de pintura, y yo aquí la brocha, y yo la escalera, y yo pongo la camioneta o lo que sea para movernos y para pelarnos en cuanto llegue la policía y demás. Esas cosas se han ido perdiendo en la Acción Nacional. Ya no estamos viviendo en comunidad, y tenemos que retomar ese sentido, y sobre todo porque somos humanistas y creemos que la persona está destinada a vivir en comunidad y no de forma individual. Tenemos que retomar ese sentido, porque si no, vamos a perder nuestra mística que tanto nos ha caracterizado. ¿Qué sí cambiaría? Pues vaya, yo creo que aquí ya he dicho algunas ideas de lo que sí cambiaría. Creo que necesitamos tener un contacto verdadero con la gente. Y ojo, o sea, no es nada más salir a buscar a la gente cuando viene la época electoral, porque eso es lo que siempre pasa, y que, insisto, no me espanto, porque al final somos un partido político, y al final, para llegar llegar al poder, tenemos que ganar elecciones, y las elecciones se ganan con votos. Eso es un hecho, o sea, eso nos tiene que quedar muy claro.
Pero eso no es lo único en lo que tenemos que enfocarnos. Tenemos que retomar ese sentido de comunidad con las personas, tenemos que interactuar con nuestros vecinos, tenemos que interactuar con nuestra sociedad, si somos jóvenes y estudiantes, con nuestros compañeros, con nuestros familiares, con todos tenemos que recuperar ese contacto. Y también yo creo, y algo que sí cambiaría del PAN, es que tenemos que empezar a proponer cosas y causas, alzar banderas para cambiar a nuestra sociedad y transformarla. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita nos queda muy claro que, vaya, o sea, el tema del gobierno federal y de López Obrador, o sea, yo creo que todos nos hemos quejado, ¿no? Con nuestros vecinos, con nuestra familia, en nuestro comité, en todos nuestros entornos, ¿no? En redes sociales también muchos de nosotros nos enojamos y decimos que está imbécil y demás López Obrador. Ok, sí, lo está, ok. Y luego, ¿qué sigue? ¿Cuál es la propuesta de acción nacional? Y eso es algo bien triste. Y, por ejemplo, yo les voy a decir algo que ahorita pasó en redes sociales, ¿no? Que es lo que más nos está consumiendo en esta época de pandemia para los que estamos encerrados en nuestras casas. Y me causó mucha impresión que empezaron a decir, ya ven cómo Ricardo Anaya, él sí tenía las propuestas y demás, pero no quisieron, no votaron y demás. Ok, yo creo, o sea, sí, las tuvo. Pero ver, noticia, Anaya perdimos la elección federal. Eso es un hecho. ¿Para qué regresamos al pasado? Tenemos que ver hacia el futuro. Y en lugar de estar resucitando ideas viejas, tenemos que empezar con ideas nuevas y sobre todo ideas. Más que personalidades, se trata de resucitar ideas o de trabajar nuevas ideas. Una bandera que ahorita debería de estar encabezando Acción Nacional y que dentro de su proyección de principios viene es el tema de medio ambiente. ¿Qué es lo que nos enfrenta a nosotros para los siguientes años? En cuestión de energía, ¿qué es lo que va a pasar? ¿México va a seguir dependiendo del petróleo, sí o no? ¿Nos vamos a energías renovables? Ok, sí, pero son muy caras. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es donde Acción Nacional tiene que poner una bandera y decir, a ver, ¿por qué? O sea, porque también, bueno, aquí haciendo el paréntesis, la gente ya se está desencantando de López Obrador. Eso es un hecho. O sea, mucha gente ya se arrepintió de haber votado. Y yo creo que una de las razones por las cuales ganó López Obrador, sí es cierto que fue, como decía, causó mucho el resentimiento, estas causas que no fueron atendidas de la sociedad, pero también porque sacó a votar a mucha gente que nunca salía a votar. Y esa gente está quedando desencantada. Y ahora, ¿a quién van a voltear a ver? Porque López Obrador está bajando, pero el PAN está creciendo en este contexto. Yo la verdad no lo sé, pero yo no me atrevería a decir que sí está creciendo y que está siendo la opción para todos los mexicanos. Y aquí es donde nosotros sí tenemos que cambiar eso. Tenemos que empezar a trabajar lo que son nuestras propuestas. Y si yo estudié, no sé, ingeniería, yo soy ingeniero ambiental, pues me meto de lleno a esos temas. Y ahí es donde uno tiene que darle, que si yo soy profesor, soy maestro, pues me meto al ámbito educativo, o sea, los sindicatos de la educación, que más que sindicato de educación, son posiciones de la política vieja y charra, ¿no? Son cotos de poder. Sabemos que ellos no van a transformar la realidad de México. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer nuestras propuestas. Y también es mucho, creo yo, tenemos que estar más en contacto con nuestra propia sociedad, y no solamente estar encerrados en nuestro propio partido político. Tenemos que convivir con la gente. O sea, incluso, por ejemplo, ahorita que ha sido todo esto de la pandemia, y esto es una crítica o sea, incluso que me la adjudico yo también, ¿no? Y es, ok, hay gente en los hospitales que no está recibiendo el material adecuado. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a esas personas? Y ojo, esto va más allá de lo electorero. Es por un tema de persona humana y de dignidad. Hay gente que se está jugando la vida por enfrentar a esta pandemia y se les están dando los instrumentos, bueno, los materiales adecuados. Nosotros no podemos organizarnos para hacer algo que sí, la gente va a decir es que lo están partidizando y demás y esas cosas. A ver, algo que también nosotros tenemos que entender y hacerle entender a la gente es, yo soy persona y todos somos políticos y sí estoy en un partido político, pero eso es lo de menos porque ahorita lo que importa es salvar a México. ¿Por qué no organizamos estas cosas, unas colectas? ¿Por qué no ayudamos a la gente que no tiene
empleo, ayudarles a lo mejor con una comida. O sea, esas cosas como tan sencillas es donde el PAN tiene que empezar a voltear a ver, en lugar de dejarse solamente llevar por el tema de cuestiones internas, de grillitas, de la candidatura y demás. Esas cosas van y vienen, pero México aquí sigue y la gente y sus necesidades se quedan. Por eso les digo, tenemos que trascender en pensamiento, en ideas y ver más allá y empezar a formar este relevo generacional que les decía. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Queremos agradecerte a nombre del Comité Directivo Estatal por tu excelente participación. Nos da mucho gusto contar con un talento como el tuyo. Y agradecer a todos los participantes, a los participantes de los 12 estados, los participantes de Guanajuato. Queremos pedirles que todos completen el formato único de evaluación que les compartimos en el chat para que puedan recibir su constancia. El día de mañana tendremos al maestro René Mondragón. Vamos a tener durante toda la semana las 5 diferentes temas y la próxima semana tendremos nuevos programas para que estén al pendiente de la página donde se registraron. Como bien decía Ricardo, me quedo con el tema de que ya tenemos que evolucionar la calidad de la militancia, en el sentido que tenemos que trabajar en causas, en desarrollar proyectos, en desarrollar liderazgo, en desarrollar equipos, estructura para cambiar las cosas afuera, para transformar las realidades y hacer la diferencia, ¿no? Entonces, de eso se trata. Vamos a estar trabajando algunos proyectos de formación en temas de liderazgo social para quien guste, en temas de gobierno y políticas públicas también. Y queremos que estos programas en línea pues ya se queden permanentes, más allá cuando termine la contingencia, tengamos estos espacios permanentes todos los días, podamos seguirnos conectando, podamos tener cada vez más participantes. Hoy me dio gusto ver que había más de 70, llegaron a ser 74 participantes. Entonces vamos a estar ahí creciendo. Ayer llegaron a ser 50 y tantos, entonces vamos a seguir promoviendo para que tengamos más participación. Agradecerle a Rubén Herrerías, que ha estado organizando todos estos cursos en línea, y a todo el equipo de la Secretaría de Formación, a los SCAN que se conectaron, a los secretarios de formación que también se conectaron, a todos los miembros del Comité Directivo Estatal que también están participando. Por ahí veo a varios amigos, mucho gusto en saludarlos. Les mando un fuerte abrazo, y para los que se conectaron, se inscribieron para mañana aquí nos vemos a las 5. Entonces, un abrazo para todos, muchas gracias. Hasta luego.